Hay oraciones que repetimos y hay oraciones que el dolor nos obliga a entender. El Padre Nuestro es una de ellas. No es lo mismo decir Padre cuando todo va bien que decirlo cuando el cuerpo duele, cuando la vida pesa y cuando no hay respuestas. Hoy no vamos a explicar esta oración. Vamos a verla vivida en alguien que en medio del dolor constante sigue creyendo, sigue sirviendo y sigue amando a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al cierre de nuestra serie Padre Nuestro desde el dolor y la enfermedad, aquí en Pan en Breve. Hoy tenemos una invitada que personifica la perseverancia y la devoción. Nos acompaña la doctora Vanessa, esposa de uno de nuestros pastores, sino que también es médica de profesión. Vanessa vive a diario el desafío de la artritis reumatoide y la disautonomía, condiciones que exigen mucho de su cuerpo, pero que no han podido detener su servicio al Señor. Vanessa, muchas gracias por abrirnos tu corazón y permitirnos ver cómo la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad de quien conoce bien la fragilidad humana. Muchas gracias, hermano Marvin. Quiero darte las gracias por invitarme a este espacio. Espero que esto sea un espacio de edificación para todos nosotros, donde el nombre del Señor pueda ser glorificado y que al final de este espacio, pues todos podamos concluir que el Señor es la única forma para afrontar, vivir en este mundo caído. Así que te agradezco que me hayas dado la oportunidad de poder contar mi historia y lo que el Señor ha hecho por mí. Antes de que recorramos juntos el Padre Nuestro desde el dolor y la enfermedad, por favor, cuéntanos un poco más en detalle sobre tu diagnóstico. ¿Cuándo empezó todo? ¿Y cuál fue el impacto de esa noticia para tu vida y en tu hogar? Bueno, puedo decir que el primer diagnóstico que llegó, por así decirlo, es lo que mencionabas previamente, que es la disautonomía. La disautonomía es el nombre técnico que se usa en medicina para describir una serie de trastornos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un sistema modulado o corregido, manejado por una estructura especial del cerebro que se llama el hipotálamo. A grandes rasgos, este sistema está dividido en dos subsistemas, por así decirlo, que son el simpático y el parasimpático, y estos sistemas lo que hacen básicamente es activarse para que uno como ser humano pueda responder. Por ejemplo, el simpático es aquel sistema que se activa cuando requerimos sobrevivir, cuando requerimos huir, o sea, es el sistema de alerta. Y el parasimpático es todo lo contrario, es el sistema, por ejemplo, que se activa después de que comemos, que sentimos como esa sensación de que estamos cansados o tenemos sueño. La disautonomía es un trastorno en el que esos dos subsistemas están desequilibrados y la persona presenta manifestaciones extremas de cada uno. O tienes un cansancio extremo o en su defecto tienes un hiperalertismo de forma constante. En 2013, hace 13 años, empecé a tener una serie de síntomas y el síntoma más frecuente eran las taquicardias. Palpitaciones frecuentes que duraban muchas horas. Busqué atención médica y se concluyó que lo que tenía es algo que se llama taquicardia sinusal inapropiada, que hace parte de este grupo de enfermedades. Recibí muchos tratamientos y tras la no mejoría de esos tratamientos fui llevada a una intervención en mi corazón que se llama modulación del nodo sinusal. La modulación del nodo sinusal es un procedimiento en el que a través de un dispositivo que pasa desde una estructura vascular hasta el corazón,
se llega allí para tratar eh, de una u otra forma eliminar parte de ese tejido que envía ese mensaje excesivo de palpitaciones. Eso me lo hicieron en 2017, 4 años después de mi diagnóstico, y aunque no desaparecieron mis síntomas, realmente mejoró mucho mi calidad de vida. Más o menos en 2020, hace 6 años, durante la pandemia, empecé a tener unos síntomas oculares y me encontré unas lesiones en los ojos. Recibí tratamiento por oftalmología más o menos un año y por no mejoría vino la sospecha de una enfermedad autoinmune. Allí con unos exámenes se concluye que tengo artritis reumatoidea y pues la artritis reumatoidea es una enfermedad que está dentro de este grupo de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que nuestro propio cuerpo crea una serie de defensas o de anticuerpos que en vez de usarse para atacar los elementos extraños, nos atacan nuestros propios tejidos. La mayoría de personas piensan que la artritis, por hacer referencia a las articulaciones, solo afecta a las articulaciones y produce solo dolor. Pero la artritis reumatoidea, al igual que las demás enfermedades autoinmunes, son enfermedades sistémicas, es decir, tienen el potencial o tienen la capacidad de afectar muchos órganos. Aunque mi problema no es tanto articular, yo con el transcurso de la progresión de la enfermedad he tenido compromiso de mis córneas, eso se llama queratitis, y en septiembre del 2024 se me documentó un nódulo, una masa en el pulmón izquierdo, en el pulmón derecho, que pues tocó biopsiarla, tomarle una muestra a ese tejido para descartar que no fuera un cáncer, y la biopsia concluyó que era una lesión secundaria a la artritis. En ese momento, entonces, tocó hacer una reestructuración del tratamiento porque se evidenciaba pues que la enfermedad estaba atacando principalmente el pulmón. Entonces vino una reestructuración y en este momento el tratamiento está enfocado en eso. Vanessa, como médica entiendes la fisiología del dolor, pero como hija de Dios conoces el consuelo del Espíritu. Vamos entonces a recorrer esta oración que nos dejó el Señor Jesucristo a través precisamente de esas vivencias tuyas. Pasemos entonces a la expresión de confianza y reconocimiento. Padre nuestro que estás en los cielos. Vanessa, como profesional de la salud, sabes que el cuerpo tiene límites, pero como creyente sabes que Dios no los tiene. ¿Cómo es tu diálogo con el Padre cuando la inflamación o la disautonomía te recuerdan que tu cuerpo físico está sufriendo? Procuro que mi oración se enfoque en dos cosas. La primera, la gratitud. Como lo menciona Primera de Tesalonicenses 5, nos exhorta a que nunca dejemos de orar, que debemos orar en todo tiempo, y hace una anotación adicional a eso de nunca dejar de orar, sino que orar en todas circunstancias. Amén. Aunque mi prueba de vida podría decirse que es la enfermedad, la realidad es que todas las personas, y cuando nosotros vivimos en medio de la congregación, vemos que todos tenemos pruebas de diversos tipos. Es probable que esta sea mi prueba, pero la prueba de mi hermano es diferente, pero la realidad es que todos atravesamos pruebas de parte del Señor. Y la gratitud es algo que ha venido como resultado de la enfermedad, porque incluso siendo cristianos, siendo conscientes de que el Señor es el dador de todas las cosas, a veces vivimos nuestra vida dando por sentado mucho, incluso la misma salud. Nadie planea la enfermedad. De hecho, cuando uno hace su proyecto de vida siendo adolescente, saliendo del colegio, pues por los planes de uno siempre pasará cualquier otra cosa menos decir, bueno, es que yo
voy a enfermarme a los 30, a los 40. Realmente eso no hace parte de los planes de nadie, pero he podido comprender que sí hace parte del plan del Señor. El Señor lo decretó para mí en su decreto eterno. Él consideró que ese era el medio de santificación y la enfermedad me ha llevado a mantener ese diálogo de oración con el Señor en gratitud porque la enfermedad nos muestra la fragilidad de la vida. Nos hace ser conscientes de que nuestra vida es corta, que la vida es, hoy la tenemos y nos acostamos y puede que en la noche el Señor nos llame, nosotros no lo sabemos. Entonces, la gratitud al Señor, no solo por todo lo que me ha dado, sino por las cosas pequeñas, ¿no? El hecho de tener un hogar para vivir, uno cree que a todas las personas le pasa lo mismo, pero no es así. El hecho de tener alimento diario, el alimento espiritual en su palabra diariamente, mi trabajo que me permite tener el sustento, mis hermanos, la iglesia. Y la segunda parte incluida en esta oración es procurar que el Señor siempre traiga a mi memoria y a mi corazón lo que Él ha puesto en su palabra acerca de lo que significa la enfermedad en el creyente. La enfermedad en el creyente debe recordarse como una prueba, una situación que viene de la mano del Señor. Esto no, a veces las personas piensan pues que está mal, pero el Señor tiene buen propósito y viene de la mano del Señor. Esa prueba es para mi bien. En el momento del dolor es difícil entenderlo, pero el Señor así lo ha puesto en su palabra y es cierto. El Señor no cambia y su palabra dice que es para mi bien. Me recuerda además que yo no atravieso cosas diferentes que otras personas no atraviesen. O sea, no soy la única persona que está atravesando por lo mismo y es bueno saber que hay otros que atraviesan por lo mismo. Y lo último que le pido siempre al Señor es que me recuerde que Él ya ha provisto la solución para mi mayor problema, que era el pecado que me separaba de Él, no mi enfermedad. Mi enfermedad es lo que Él ha dispuesto en su plan para mi santificación, pero mi problema número uno era la separación que yo tenía de mi pecado. Mi pecado me separaba del Señor y el Señor ha provisto a su Hijo y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha sido tan maravilloso que incluso se humilló a ser como nosotros y experimentó el dolor también como. Entonces son esas dos cosas, la gratitud y lo que el Señor ha puesto en su palabra que me recuerda que viene en su mano todo esto. Sin duda con lo que dices, no es complejo tener una visión de Dios como Padre, incluso en medio del dolor. Ahora pasemos a la primera petición. Santificado sea tu nombre. En esos días donde la fatiga o el dolor articular son intensos, ¿cómo logras que tu vida siga santificando el nombre de Dios incluso cuando no tienes fuerzas para levantarte? Bueno, hermano, quiero decirte que en los momentos más difíciles de la expresión de esta enfermedad he podido entender que el sostenimiento, la fuerza, el cumplimiento del propósito del Señor a diario solo viene de su gracia. No importa qué tan juiciosa sea con mi tratamiento, no importa qué tan bien me lo tome, no importa qué tan bueno es el medicamento que me provean. Sin duda eso hace parte de lo que el Señor ha provisto para mí, para atravesar la prueba, pero esa no es la herramienta número uno. La número uno es la gracia del Señor. Y puedo decirte que aunque los días son variables, también es importante expresar que por lo menos en mi caso, el Señor me ha provisto de días de reposo. Yo no puedo decir que todos mis días son sumidos en la enfermedad porque realmente el Señor me permite tener momentos de reposo y eso ha sido bueno para mí. Siempre procuro recordarme que esta prueba no es eterna. O sea, a diferencia de muchas otras cosas
que pasan, procuro siempre recordarme que esta prueba va a tener un final, ¿sí? Por el medio que el Señor determine, sea por complicaciones de la enfermedad o incluso por otra cosa. Ni la misma enfermedad te garantiza que eso sea el medio que el Señor use para llevarme a su presencia, pero siempre procuro recordarme y santificar su nombre, recordando que la prueba tiene un fin, que es cuando el Señor me llama a su presencia, y en ese momento pues voy a poder disfrutar de la ausencia de todas estas situaciones del mundo caído. Y siempre procuro recordarme además que voy a vivir eternamente con mi Señor y Salvador. O sea, voy a tener la eternidad para continuar conociéndolo. Entonces eso ha sido lo que Dios ha provisto para mí, para yo decir: santo sea, Señor, santificado sea tu nombre por lo que tú has hecho por mí en medio de esta prueba. Apocalipsis 21:4, que dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros que somos los creyentes. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y esta enfermedad siempre quiero pensar que hace parte de las primeras cosas que van a pasar. Las primeras cosas que van a pasar. Esto nos lleva precisamente a la siguiente petición. Venga tu reino. En medio de una condición crónica donde el dolor puede ser persistente, ¿qué significa para ti anhelar el reino de Dios? Poder de una u otra forma, en la medida de mis posibilidades, priorizar el reino del Señor, o sea, buscar su presencia, buscar crecer en el conocimiento de su palabra y de su voluntad, el sumergirme en el estudio de la palabra y en la oración me ha permitido comprender estas cosas que te decía previamente, que la prueba no es eterna, que va a tener un fin, que Dios está conmigo. Entonces, cuando pienso en esta parte de la oración, venga a nosotros tu reino, pienso que el anhelo de mi corazón, no solo cuando paso por la expresión más amplia del dolor o de la fatiga, sino en todo momento, porque yo he podido experimentar el amor del Señor. He podido experimentar el perdón de mi Señor, el perdón de mis pecados. Y el Señor ha puesto en su palabra todas esas promesas de lo que se va a cumplir cuando venga su reino y cuando nosotros estemos con Él. Entonces, no solo en los momentos de dolor lo anhelo, sino que el dolor ha dado como resultado el poder tener un anhelo mayor de estar con el Señor. Muchas veces, incluso siendo cristianos, vivimos nuestra vida pues planeando una serie de cosas y pensamos que el encuentro con el Señor es algo lejano, es algo que va a llegar al final de nuestras vidas siendo adultos mayores, y realmente nosotros no lo sabemos. Lo que sí tenemos seguro y lo que sí debemos interiorizar al anhelar el reino del Señor es que eso hace parte de sus promesas. Y nosotros debemos atesorar diariamente el querer estar con el Señor, en su efecto, que el anhelar que el Señor vuelva por su pueblo. Amén. Eso conecta muy bien con la siguiente petición. Hágase tu voluntad. Tú has dedicado tu vida a sanar a otros. ¿Qué tan complejo es para una médica decirle al Señor, hágase tu voluntad, cuando el tratamiento propio no elimina el dolor, sino que solo ayuda a sobrellevarlo? Hay momentos en que ha sido difícil experimentar el dolor, pero el Señor en su sabiduría ha permitido que el resultado de toda esta prueba sea el rendirme a su voluntad, porque he podido comprender que, aunque yo no comprenda plenamente por la limitación de mi conocimiento,
el Señor no está limitado en su conocimiento. Amén. Y Él en su decreto eterno determinó que esto era lo mejor para mí. Así que procuro pedirle al Señor siempre que traiga mi corazón y que en el conocimiento que me da a través de su palabra, yo cada día pueda interiorizar que, que Él está conmigo, que esta prueba viene de su mano, que esta prueba es lo que Él ha determinado para mi santificación. Hay momentos complejos en los que hay mucho dolor y durante la tensión diaria debo escuchar a otros que atraviesan, creyentes y no creyentes, diferentes pruebas y atraviesan el dolor de vivir en un mundo caído. Pero esa situación, más que hacer difícil el rogar al Señor que se haga su voluntad, me hace, me hace ver la misericordia del Señor, porque hace que esta prueba no sea exclusiva para mí. El único que tuvo una prueba exclusiva fue el Señor Jesucristo, Así es. que siendo Dios mismo y Dios hombre, experimentó la separación total del Padre, siendo Dios. Yo creo que cuando uno pone en paralelo la prueba del Señor Jesucristo, que la vivió voluntariamente, que voluntariamente se humilló a experimentar lo que experimentamos nosotros como humanos, y que experimentó esa separación del Señor, y que además lo hizo para que cuando yo recibiera la buena nueva del Evangelio y creyera en Él, yo nunca más tuviera que experimentar la separación que tenía de mi Padre. Pues eso, más que hacer dificultoso el camino, hace que haya una glorificación al Señor, a su nombre, y porque yo puedo ver la perfección. Te puedo decir que hay momentos difíciles en mi humanidad, pero el Señor siempre me sostiene de su mano y me hace recordar y me dice: Vanessa, yo sé que estás pasando por el dolor, pero recuerda mi palabra. Recuerda, hija, que mi palabra te dice que yo estoy contigo siempre. Eso que acabas de decir es muy importante y nos lleva precisamente a la quinta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, entiendo que la disautonomía y la artritis requieren una gestión diaria, casi minuto a minuto. ¿Cómo te enseña el Señor a depender de su pan de fortaleza para cumplir con tus roles de esposa, madre, médica y servidora un día a la vez? Bueno, mi hermano, como lo he señalado previamente, las herramientas que el Señor me ha provisto para poder atravesar esta prueba, o el pan nuestro, el pan que Dios cada día provee, para mí puedo decir yo que es sumamente abundante, porque el Señor, así como puso esta prueba en mi vida, yo he podido ver su mano providente en lo que Él ha provisto para mí. Primera de Corintios 10 dice que Dios no nos va a poner una prueba que vaya más allá de nuestras fuerzas, y que además de la prueba, en conjunto con esa prueba, el Señor da la salida. Así es. Y yo puedo ver que dentro de ese pan diario que el Señor provee para mí, esas salidas que el Señor provee para mí van desde algo tan maravilloso como el Señor haya pensado que yo podría llegar a ser médico, y que ese conocimiento me pueda permitir a mí decir: hay algo que no está bien, busca ayuda. ¿Sí? Yo puedo ser médico, pero yo necesito la objetividad de otro colega para que pueda intervenir. Dentro de ese pan que el Señor ha provisto es mi profesión, mis colegas. Puedo decirte, hermano, que en esos momentos en los que yo o he tenido dolor, incluso en la última manifestación de la enfermedad, que fue el tumor, la lesión nodular del pulmón, la forma en que el Señor proveyó todo para que yo obtuviera el diagnóstico fue casi milagroso.
O sea, yo presenté unos síntomas en septiembre y en menos de 3 semanas yo ya sabía lo que tenía, porque el Señor proveyó. Mi colega que me atendió cuando no tenía agenda, pero abrió de su tiempo para atenderme. En esta última manifestación de la enfermedad que fue el nódulo en el pulmón, el Señor proveyó que mi colega especialista en neumología me atendiera, incluso el mismo día, a pocas horas de yo conocer que tenía la lesión, cuando ella no tenía disponibilidad de agenda, se ofreció a atenderme, a sacar de su tiempo para atenderme. El Señor proveyó el recurso económico para que pudiéramos hacer la biopsia de forma particular. El Señor me ha provisto de un maravilloso médico reumatólogo que siempre está muy atento, que de hecho fue la persona que llegó al diagnóstico. Entonces te puedo decir que, como lo dice 1 Corintios 10, el Señor pone la prueba, pero también da la salida para poder atravesarlo. Ahora, llevando esto que dices a la sexta petición, perdona nuestras deudas. A veces en la enfermedad crónica surge la tentación de sentir frustración con uno mismo por no poder hacer más. De hecho, el dolor prolongado, y tú lo sabes muy bien como médica, puede llegar a exponer esas luchas internas de los pacientes. ¿Cómo ha sido tu propia experiencia con el arrepentimiento y la gracia de Dios en medio de la enfermedad? Bueno, hermano Marvin, quisiera responder esta pregunta más como a la luz de el inicio del conocimiento del diagnóstico. Cuando yo me enteré, o bueno, tuve la confirmación especialmente de la artritis, luego tuve que ir en arrepentimiento, en oración al Señor, pidiéndole perdón, porque de una u otra forma cuestioné su voluntad. ¿Sí? Como te mencionaba previamente, realmente la enfermedad no hace parte de los planes de ninguna persona. Es una prueba que el Señor determina, y si por alguna razón uno contempla que en algún momento la va a experimentar, asume que la va a experimentar, o siendo adulto mayor o finalizando su vida, pero eso es algo que nadie desea tener en su vida. Y al inicio, cuando recibí la confirmación, de hecho recuerdo que fui a una cita de dermatología por una situación diferente, y la dermatóloga me revisó y me imprimió los resultados, y cuando yo los vi comprendí que esa era la confirmación de la artritis reumatoidea. Entonces al principio siempre hay un cuestionamiento. ¿Por qué esto para mí? ¿Cuál es el propósito de esto? En ese momento la prueba es poder llevar el conocimiento intelectual que tenemos de las escrituras y bajarlo al corazón para comprender que es la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor es buena, es agradable, que tiene buen propósito. Pero al inicio sí, para mí fue difícil y tuve que acudir en arrepentimiento, porque cuestioné la voluntad de mi Señor. Y para alguien podría decir, bueno, sí, eso hace parte de la respuesta, de sentirte frustrado, de tu dolor, sí, pero en últimas cuestioné la voluntad de mi Señor, y eso sigue siendo algo pecaminoso. Pero he podido comprender en el maravilloso plan del Señor que esto hace parte de lo que Él ha determinado para mí, y ha sido bueno. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Como médica, ¿conoces el riesgo del desánimo clínico o frustración? ¿Qué tan difícil te ha sido rogar al Señor que te libre de la tentación de la amargura o del aislamiento en la medida que los síntomas se agudizan? Bueno, yo puedo decir que la dificultad no es tanto caer en el desánimo, sino el atravesar
la prueba, experimentar el dolor y la fatiga y mirar eso siempre a la luz de la palabra del Señor. ¿Sí? En la medida en que nosotros crecemos en fe y crecemos en madurez, tenemos mejores herramientas para atravesar las pruebas. Hay momentos en que hay dolor y he podido comprender que no está mal que yo pues no todos los días esté bien, no todos los días tenga el mismo ánimo, no todos los días tenga la misma fuerza para hacer las cosas. Cuando me preguntabas con respecto, por ejemplo, a lo de los roles, a veces yo en mi cabeza tengo una estructura y una cantidad de cosas que tengo que hacer, pero entre ese plan y la ejecución y la salud para poder hacerlo, pues a veces hay una gran diferencia. Y el Señor también me ha permitido comprender que cuando hay una exacerbación de los síntomas humanos sigue allí. Y a veces yo digo, bueno, esta es la forma en que el Señor me dice, es el momento de que tengas algo de reposo porque esto te va a llevar a un empeoramiento de tu situación. Entonces, puedo decirte que el Señor me ha dado, yo no diría fortaleza, el Señor me ha dado de su gracia. ¿Recuerdas alguna anécdota especial que nos quieras compartir en este momento de cómo el Señor te ha guardado en medio de todo este diagnóstico y de todas tus luchas de salud? Bueno, puedo recordar, como te mencionaba, como la última manifestación de la enfermedad, que fue encontrar esta lesión a nivel del pulmón. Cuando uno revisa la literatura al respecto de cómo se estudian estas lesiones, la literatura o la evidencia científica muestra que la segunda causa de muerte de las personas que padecen artritis reumatoidea son las lesiones pulmonares, lo que se conoce como un grupo grande de enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque estas enfermedades lo que hacen es de una u otra forma afectar o fibrosar el pulmón y eso puede progresar en el tiempo. Entonces, si me preguntas qué puedo yo recordar, pues puedo recordar hoy día con, gozo y con agradecimiento al Señor que me haya provisto de todos los medios que requería para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Hasta antes de ese episodio, pues había un tratamiento como tal, pero el hecho de que se haya encontrado esto, pues yo puedo verlo como la mano del Señor que está de una u otra forma deteniendo la progresión de la enfermedad. Y asimismo te puedo contar que como llegó el diagnóstico, el Señor proveyó un gran conocimiento por parte del reumatólogo tratante, que es una persona muy experimentada, que me dijo, mira, yo tengo amplia experiencia, vamos a probar este tratamiento y bueno, al día de hoy lo que han mostrado los estudios de control es que gracias a Dios no ha progresado. Esa sería como la anécdota que puedo recordar de la mano del Señor. Bueno, es así como reconocemos en la parte de la oración modelo, el Padre Nuestro, que suyo es el reino, el poder y la gloria. Vanessa, mirando tu proceso, ¿cómo afirmas hoy la soberanía, el poder y la gloria de Dios en medio de tu condición? Bueno, hermano, como te lo mencionaba previamente, puedo decir que no solo el dolor de experimentar la prueba, sino el maravillarme de la perfección del Señor, de la perfección de su plan de salvación, de la perfección del conocimiento en su escritura. Todo esto me ha permitido poder glorificar al Señor. Es muy importante que, aunque este espacio está dirigido a contextualizar esta oración modelo a la luz del dolor y la enfermedad, nosotros debemos recordar que si estamos pasando una prueba, en mi caso es la enfermedad, en tu caso puede ser otro, nuestras vidas no pueden ser vividas a la luz y alrededor de eso. Nuestras vidas deben ser vividas alrededor de lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él proveyó a su Hijo,
cómo nos ha provisto de la buena noticia del Evangelio y cómo nos ha provisto de esas promesas que sabemos que se van a cumplir, que es y vivir la vida eterna, deleitándonos en Él, conociéndolo eternamente. Yo creo que ese ha sido el mayor conocimiento y el regalo más precioso que he podido recibir del Señor a partir de esta prueba, que es poder maravillarme de lo excelso y lo maravilloso que es, de la perfección de su sabiduría. Hay momentos difíciles de poder afirmar esto, pero he podido comprender que la vida de un cristiano no se puede siempre vivir alrededor de la prueba, sino alrededor de lo que hemos recibido del Señor y de lo maravilloso que es Él y todas las bendiciones que nos ha provisto. Siempre que pienso en esta prueba puedo recordar lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, y esos planes que el Señor tiene para nosotros como creyentes son planes de bien, son planes de bienestar y no son planes de mal. Y me parece maravilloso lo que dice como conclusión y anexo de ese pasaje, que es para darnos un propósito y una esperanza. Debemos siempre recordar eso. Si estamos pasando por una prueba, recordemos su palabra. El Señor la ha dispuesto, tiene buen propósito y es para darnos propósito y esperanza. Vanessa, escucharte es un bálsamo. Nos has demostrado que el conocimiento médico no compite con la fe, sino que de hecho puede rendirse ante la soberanía de Dios. Tu esfuerzo siendo un apoyo para tu esposo, nuestro pastor Anthony Molina, y un alivio para tus pacientes mientras cargas con tu propia aflicción de salud, nos deja sin palabras y llenos de esperanza. ¿Quisieras dirigir algunas palabras finales de invitación a quienes nos escuchan y están viviendo una situación igual o más compleja que la tuya? Bueno, quiero decirles, no solo para quien la está experimentando, sino que si usted se encuentra del otro lado, es decir, usted es una mamá, un hijo, un esposo que está viendo a otra persona experimentar la prueba, y es un creyente, eh, recuerde siempre las verdades escritas en la palabra del Señor. Todos experimentamos pruebas. Hay amplia evidencia en la Biblia de que todos pasamos por cosas difíciles, y si examinamos la evidencia bíblica, pues es muy probable y estoy convencida de que muchas personas experimentaron cosas mucho más difíciles de las que yo experimento. Incluso mi Señor y Salvador experimentó algo mucho más complejo, que era la separación de su Padre. Entonces, mis palabras están dirigidas a que el Señor nos ha provisto de las formas para atravesar estas dificultades, y todas esas formas están escritas en su palabra. Es complejo cuando nosotros no nos apropiamos de esos medios de gracia. Entonces el Señor ha dispuesto su iglesia, nuestros hermanos, nuestros pastores, su voluntad revelada en su palabra. Si estás pasando por una prueba, o alguien que conoces está pasando por una prueba, anímalo, o incluso tú ruégale al Señor para que te puedas apropiar de esos medios de gracia, para que puedas interiorizar en tu corazón lo más importante, que la prueba es para tu bien, la prueba está determinada por el Señor, la prueba no es eterna, el plan del Señor es de bien y no de mal, y recuerda que ese plan tiene un propósito, está para darnos propósito y para darnos esperanza, y para que podamos además compartir esa esperanza. Nosotros como creyentes debemos, para aquellos no creyentes que están pasando dificultades, debemos compartir la buena noticia para que ellos puedan también tener esa misma esperanza de la que nosotros gozamos hoy. ¿Cuál? Poder vivir la vida eterna con nuestro Señor, conocerle y gozarnos de Él para siempre. Amén.
Muchas gracias, doctora Vanessa. Gracias a todos por acompañarnos en esta serie. Cada audio de PB, Pan en Breve, busca ser ese recordatorio precisamente de que nuestra verdadera salud está en la eternidad. Les invito a seguir apoyando este proyecto para que este pan siga llegando a quienes más lo necesitan. Sigamos orando con la confianza de que somos hijos de un Padre bueno. Poco tiempo, vida eterna.